Hola, ya que estás en este mundo de las inversiones y de el trading, es muy probable que hayas escuchado mencionar la palabra o las palabras índices bursátiles. Los principales índices bursátiles del mundo lo que hacen es actuar como referencia cuando hablamos acerca de economía y de bolsa. Es muy probable que hayas escuchado nombres como el IBEX, como el Dow Jones, como el DAX, el Standard Poor's, el Nikkei, y estos términos pues seguramente se te hacen como conocidos. Pero bueno, antes de entrar en detalle, vamos a definir qué es un índice bursátil. Un índice bursátil como tal es un indicador de las bolsas de valores. Lo que van haciendo es que recogen la variación de los precios de un determinado conjunto de valores o de acciones. Esto puede ser tanto de algún sector, como por ejemplo el sector médico, el sector de la tecnología o un mercado en particular. Algo como dato cultural es que el primer índice bursátil que empezó a tener un registro fue el Dow Jones. Este índice bursátil fue creado por el señor Charles Dow el 3 de julio de 1884 y lo que agrupaba este índice eran 11 empresas, las 11 empresas más importantes de transportes, que bueno, al día de hoy se va actualizando con 20 empresas, bueno, más de 20 empresas, eh, y aunque ya no sean las mismas empresas, es como uno de los índices de referencia, ¿ok? Entonces, primero que nada, eso es un índice. Ahora, los índices, como les iba mencionando, reflejan varias cosas. Entre ellas está el sentimiento del mercado. No sé, cuando el mercado es bajista o alcista. También nos sirven como termómetros de la estabilidad financiera de un sector. Es decir, cuando estamos viendo caídas muy fuertes, generalmente se basa por un poco de miedo tal vez, que hay por alguna cuestión. El año pasado, bueno, 2020-2021, pudimos ver cómo algunas bolsas o la mayoría de índices bursátiles cayeron cuando se dio la noticia del coronavirus, por ejemplo. Ahora, otro punto muy importante en el que nos ayudan los índices bursátiles es a medir la rentabilidad y el riesgo que hay en un mercado, ¿ok? También, gracias a ello, se crean carteras de inversión que lo que hacen es que se produzcan instrumentos financieros derivados de los índices, los cuales imitan el comportamiento del índice y de esta manera permite a los inversionistas poder diversificar u operar algunos activos del índice sin necesidad de operar el índice completo, ¿ok? Y también por otro lado, lo que hacen es que de los mismos índices bursátiles subyacen algunos instrumentos como ETFs o derivados como los CFDs, que es lo que podemos operar aquí en ATFX. Ahora, ¿cómo se compone un índice? Esto es algo bastante importante. Los índices bursátiles se componen con diferentes fórmulas, vamos a decirlo así. Primero tenemos el índice de precios ponderado. Cuando vemos este tipo de índices, como el Dow Jones o el Nikkei, por ejemplo, resulta que se saca con la media aritmética del precio de los valores que lo componen. La realidad es que es muy fácil calcular su valor y el único problema que nos da es que las acciones con los precios más altos son los que van a tener la mayor influencia en el valor del índice, independientemente de qué tanta influencia real tengan en la economía. El segundo tipo de índice es el índice de capitalización ponderada. Y este tipo de índices se construye con base a la capitalización bursátil de cada uno de los activos o cada uno de las acciones empresas que lo conformen. Este tipo de índices es como el más fidedigno en cuanto a la representación de la realidad de lo que queremos medir. La mayoría de los índices bursátiles del mundo utilizan este método de cálculo y como un ejemplo para que te tengas una idea de cuáles se calculan de esta manera, son el Standard Poor's o el IBEX, por ejemplo. Y como último, tenemos el índice de ponderación equitativa. Este tipo de índice o índice de igual ponderación, que es el otro nombre que puede tener, se calcula igual con la media aritmética, pero de la rentabilidad de los valores que lo componen. La realidad es que no es un método muy utilizado porque
genera un trabajo de estar constantemente realizando ajustes y aquí lo que tiene mayor influencia son los valores con menor capitalización bursátil. Por ahí hay algunos índices también que sirven como ejemplo, como el FT30 o el Value Line Composite Average. Estos dos índices no son tan populares pues como tal para operarlos, ¿ok? Y bueno, aquí en ATFX tú puedes operar los índices más populares del mundo, como lo son el Standard Poor's, el Nasdaq 100, que mide el valor de y el comportamiento de las 100 empresas tecnológicas más importantes, el Dow Jones, el Nikkei que les mencionaba, el FTSE 100, el DAX, el IBEX y algunos índices bursátiles de Asia también. Entonces, espero que esta explicación sobre los índices bursátiles les haya funcionado y les sirva para que sigan haciendo buen camino de trading con su cuenta aquí en ATFX.